Hola a todos y bienvenidos. Paz de Cristo, y deseo que esa paz esté en cada hogar de los que están sintonizando en estos momentos esta transmisión. Estamos muy contentos como Iglesia Jordán de poder llegar hasta tu hogar, de poder junto contigo hacer iglesia. Y quiero que me acompañes a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en Primera de Crónicas 29:11, el cual dice de la siguiente manera: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Se fija, hermano, se fija, amigo, de qué manera es que nosotros seguimos y servimos a Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, el que hace maravillas, el que se manifiesta incluso dentro de la menor probabilidad. Le invito a que pueda, junto con nosotros, alabar y glorificar a Dios. Levante sus manos si es necesario. Usted sabe lo que yo siempre le recomiendo. Tiene que ser visible, tiene que su alabanza ser totalmente visible para la persona que usted tenga ahí a un lado. Gócese. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable.
Qué hermoso es alabar y glorificar el nombre de Dios. No cabe duda que los mejores momentos de nuestra vida y sobre todo las mejores batallas de nuestra vida las podemos ganar precisamente alabando a Dios, glorificando su nombre. Y es ahí donde viene la libertad de cualquier opresión que podamos tener. Quisiera que también pudiéramos entonar a Dios esta alabanza que habla acerca de ese nombre que es sobre todo nombre y que dice: cuán hermoso, cuán grande tu nombre es, eres majestuoso, poderoso. Me encanta esta alabanza porque refleja justamente lo que leíamos en un principio, hablando de la magnificencia y el poder de nuestro Dios, que es el único y soberano Dios. Alabemos y glorifiquemos su nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi
Paz de Cristo, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al servicio online de la Iglesia Jordán. Nos da mucho gusto estar transmitiendo hasta sus hogares. Hemos estado meditando en la palabra de Dios, que es nuestra guía en este momento. No tenemos a dónde ver, no hay respuestas en algún lugar, no tenemos a dónde agarrarnos, pero nuestra fe en Dios nos ayuda a ver esperanza, nos ayuda a estar tranquilos, a sentir paz. Y el día de hoy quiero hablar sobre un pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir: Padre, gracias porque nos permites estar en este momento oyendo de tu palabra, estar siendo parte de este servicio online. Gracias, mi Dios, por esta bendición que nos das. En este momento te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que esta enseñanza traiga algo para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y este pasaje que elegimos es un pasaje muy conocido, y leyéndolo así nomás por sí mismo trae una enseñanza enorme. Yo creo que es de los pasajes de la Biblia que te hablan y te generan aquí movimiento en el interior, ¿no? Es palabra viva, pero me gustaría el día de hoy entrar un poquito en el trasfondo del relato, de todo lo que estaba sucediendo en este momento. Este pasaje está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y es un pacto que Dios hace con un hombre llamado Salomón. Un pacto es una promesa que Dios hace con el hombre, en la que Dios se compromete a algo, y esa promesa de Dios va a ser inquebrantable. Cuando Dios promete algo, cuando Dios pacta con las personas, quiere decir que Dios va a cumplir sin lugar a dudas. Entonces, en este momento, Dios va a pactar con Salomón, pacta con un hombre, pacta con su familia y pacta con toda su nación. Dios se compromete en ese momento a cumplir su parte, y el día de hoy quisiera que esa promesa que el Señor le hizo a Salomón nos alcance. Aún en México, aún después de tantos años, este pacto que Dios hizo con Salomón, con su familia y con toda su nación, alcance a cada uno de nosotros. No sé dónde nos estás viendo. Aquí transmitimos desde Culiacán, Sinaloa, de la Iglesia Jordán, pero nos ven de muchos lugares de la República, de algunas partes del extranjero también. Sean todos bienvenidos, y a lo largo de algunos domingos vamos a llevar a cabo esta miniserie que va a llevar por nombre Una casa para Dios. Una casa para Dios. Y al hablar de una casa, no vamos a hablar de una construcción, no vamos a hablar incluso de una familia. Cuando hablamos de casa, la casa que Dios busca en realidad es un corazón. El Señor busca corazones. La casa donde el Señor quiere habitar el día de hoy es en tu corazón. Así que si estás soltero, esta serie es para ti. Si te quieres casar próximamente, esta serie es para ti. Si no te piensas casar y estás feliz, esta serie es totalmente para ti. Si tienes una familia, vas a aprender muchísimo. Esta serie es totalmente para ti. No podemos hablar de familias, no podemos hablar de grupos grandes sin hablar primero de corazones, porque si recordamos, Jesús le habló a las multitudes, Jesús le habló a las masas, pero Jesús trató con las personas individualmente. Jesús viene y trata personalmente con los hombres y con las mujeres. Entonces quisiera que tengas una expectativa grande de lo que Dios va a hablar contigo a través de estos domingos, a través de esta miniserie de la Iglesia Jordán. Y bueno, para explicar y para poder llegar al capítulo 7 del libro de Primera de Crónicas, quiero que nos vayamos hasta el capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Crónicas. Aquí vemos a este hombre que va a ser el protagonista de estos domingos, un hombre llamado Salomón, que es nombrado rey de Israel. Y para que suceda esto fue porque su padre David acaba de fallecer. Su padre era el rey, Salomón era el príncipe. Entonces al ocurrir la muerte del rey, la sucesión viene a caer a este hombre llamado Salomón. Estamos en el libro de Crónicas, y lo primero que nos dice el cronista es que Dios estaba con Salomón. Dice así: Jehová su Dios estaba con él. Entonces, lo primero que yo quiero decirte el día de hoy es que Dios está
contigo. Dios está contigo en medio de la crisis. Dios está contigo en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la desesperación, de la angustia, de todo lo que estás sintiendo en este momento. No son tiempos normales. Yo creo que todos nos sentimos raros. Ya me estoy acostumbrando a hablarle a una cámara y me da mucho gusto. Pero en medio de todo esto, Dios está contigo. Y si por alguna razón te has alejado de Dios, te has alejado del camino, déjame decirte que para Dios sigues siendo un hijo. Y lo que hace Dios es siempre esperar a sus hijos. Dios está contigo, Dios te está esperando. Dios tiene los brazos abiertos en este momento para el día que tú quieras volver a Él. El Señor te va a aceptar. Lo primero que dice el cronista es que Dios estaba con Salomón y Dios está con nosotros. Dios está contigo donde quiera que estés. Entonces, Salomón es nombrado rey y lo primero que va a hacer es hacer una reunión. Convoca a los jefes de los ejércitos, a los jefes militares, convoca a los príncipes de las tribus, convoca a los jefes también de las familias y los lleva a un lugar alto, a un tabernáculo que Moisés había construido en un lugar llamado Gabaón, que estaba en el desierto, a las afueras. Y en ese lugar Salomón decide presentar un holocausto a Dios. La primera decisión que toma Salomón como rey de Israel es ofrecer holocausto a Dios. El holocausto era un sacrificio de animales. Debía ser un animal sin defecto alguno, un animal que había sido preparado para ofrecerlo para Dios. Esta ley la habían recibido los israelitas desde muchos años atrás. Es una ley que Dios les dio y se sacrificaba un animal. Se derramaba su sangre, se cortaba, se derramaba toda su sangre y después el animal iba a ser quemado. De hecho, la palabra holocausto significa completamente quemado. El holocausto era sumamente importante para Israel porque el pecado de Israel, el pecado del pueblo, era perdonado por Dios a través del sacrificio de ese o de esos animales. Entonces Dios lidiaba con el pecado de Israel a través de un holocausto, a través de un sacrificio. Sabemos, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el animal moría para que el pueblo no tuviera que pagar por sus pecados. El animal era un suplente, era un sustituto que iba a morir, que iba a ser sacrificado por los pecados de todo un pueblo. Entonces, la primera decisión que toma Salomón, siendo rey de Israel, es ir a Gabaón, ir a este tabernáculo y pedir a Dios perdón por sus pecados y pedir perdón por los pecados de toda su nación. Lo primero que hace Salomón siendo rey es ponerse a cuentas con Dios. Qué importante es vivir a cuentas con Dios. Y Dios iba a pactar más adelante con Salomón. Iban a suceder cosas importantísimas que el día de hoy tú y yo disfrutamos. Pero todo empieza con un hombre llamado Salomón tomando una decisión. Lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios por mis pecados y por los pecados de mi pueblo, por los pecados de mi familia, por los pecados de mi nación. Y quisiera que conociéramos cada paso de lo que hizo Salomón en esta historia, para ver de qué forma Salomón alcanzó la bendición de Dios, porque quisiera que pudiéramos alcanzar esa misma bendición el día de hoy, tú y yo, para tu familia, para tu casa y también para mi casa, para tu corazón y también para mi corazón. Pero mira, hoy los tiempos han cambiado mucho. Hoy no necesitamos ir a presentar un holocausto, no necesitamos llevar un animal sin defecto, porque ya fue presentado un último sacrificio, un cordero sin ningún defecto, un cordero que iba a venir a derramar toda su sangre, un cordero que murió, pero un cordero que venció a la muerte y que se levantó. Y con su muerte, con su sacrificio, pagó el precio de todos nuestros pecados, de los pecados de todo el mundo, tus pecados, mis pecados, por todas las generaciones después de él. Y fue un sustituto en lugar mío y en lugar de tuyo para que no tuviéramos que sufrir.
para que no tuviéramos que pagar por los pecados. El día de hoy no necesitamos presentar sacrificio, no necesitamos presentar holocausto, porque ya Jesucristo fue el Cordero que fue entregado, que fue sacrificado, que derramó su sangre para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio entonces ya fue hecho. Y el día de hoy simplemente nos toca aceptar el sacrificio, aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, cuando tenemos el perdón de pecados, el Señor también nos promete una cosa maravillosa que se llama vida eterna al lado de nuestro Dios. Entonces, estamos buscando la bendición que el Señor le hizo a Salomón. Paso número 1, ponte a cuentas con Dios. Pide perdón a Dios por tus pecados. Si has vivido una vida fuera de su voluntad, lejos de su camino, ponte a cuentas con Dios, habla con Dios, toma las medidas que sean necesarias para que tu corazón se acerque una vez más al corazón de Dios. Eso es lo primero que hizo Salomón en su reinado y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. El ejemplo allí está marcado en la palabra. Entonces, para poder gobernar una nación, Salomón primero necesita gobernar correctamente su corazón. Para poder nosotros gobernar correctamente nuestra casa, nuestra familia, todas las cosas que hacemos, primero necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Primero necesito gobernar mi corazón. Primero necesito tener el control de lo que sucede aquí adentro. Y en esta serie estamos hablando de una casa para Dios, pero todo comienza en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a tu voluntad, se refiere a tus sueños, a tus anhelos, se refiere a tus deseos, a todos tus pensamientos. Y en la Biblia encontramos algunos pasajes que nos hablan acerca del corazón. En primer lugar está Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la Biblia que tu interior, tu corazón, es lo que más debes de cuidar, más que tus manos, más que cualquier otra cosa, tu corazón, para que no se dañe, para que no se lastime, para que no se enferme tu corazón. ¿Y sabes quién dice esas palabras? Proverbios fue escrito por Salomón, precisamente el personaje principal de nuestra historia. En Mateo 4:19 también dice la palabra de Dios, son palabras de Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Antes de que algo malo suceda, se tuvo que gestar primeramente en tu corazón, en el corazón de una persona. Dice la Biblia que incluso las guerras comienzan en el corazón de alguien. Entonces, por eso la importancia de cuidarlo. Y por último, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso. Pero el versículo 10 dice: yo Jehová. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón entonces es engañoso. Y si dejamos a nuestro corazón tomar todas las decisiones, vamos a meternos en muchos problemas. El corazón no es una brújula confiable a la hora de tomar decisiones. Por eso necesitamos a Dios y Salomón lo sabe. Y mira, esa misma noche Salomón junta a los jefes, a las personas más importantes de Israel, y dice la Biblia, dice la historia, que se los lleva a un lugar llamado Gabaón y ofrece holocausto a Dios en ese lugar. Esa noche, después de haber presentado su holocausto, después de pedir perdón por sus pecados, de pedir perdón por los pecados del pueblo, sucede algo extraordinario. Y dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras. Yo creo que el día de hoy tenemos muchas necesidades,
muchas necesidades. Tal vez quieres salud, tal vez el día de hoy quieres un empleo. No sé si has perdido tu empleo, si algo ha sucedido en tu trabajo a causa de toda esta contingencia. Tal vez lo que tú necesitas en este momento es salvar tu matrimonio. Tal vez estás pidiendo por tus hijos porque vuelvan al buen camino. Tal vez en este momento tu necesidad, tu deseo es casarte. Tal vez es comprar una casa. No lo sé, tener dinero. No sé cuántas cosas necesitamos en este momento, etcétera, etcétera. Todos tenemos necesidades que se llegan a convertir en sueños. Nuestras necesidades más profundas se convierten en anhelos, en deseo, en cosas que quisiéramos tener, que quisiéramos cumplir. Y estoy seguro que para este momento Salomón tiene muchos sueños. Salomón tiene muchos anhelos, tiene muchos deseos, cosas que quisiera, que sueña con conseguir, que sueña con tener. Pero cuando viene Dios esa noche y le dice, pídeme lo que quieras que te dé, Salomón responde lo siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. ¿En serio, Salomón? ¿Quién pediría eso, no? Yo creo que entre todos los sueños que rondan en nuestra cabeza, que alguien diga, lo primero que yo quiero es sabiduría y ciencia, pues es algo que Salomón pide en este momento. Y tiene mucha razón. Mira, entre tantas cosas que pedir, Salomón pide esto. Pero porque dice, si fui puesto para gobernar a un pueblo grande, entonces necesito sabiduría y ciencia para hacerlo bien. Si estoy a cargo de algo, necesito sabiduría porque quiero hacer las cosas bien. Increíble, pero es algo que se espera de Salomón, es algo que se espera de él. El hombre, el mismo hombre que dice que tienes que guardar tu corazón, que tienes que tener cuidado con tu corazón, es el hombre que cuando Dios le hace este comentario, Salomón viene y dice, Señor, yo quiero ser más sabio, yo quiero más sabiduría. ¿De qué le sirve a Salomón tener el ejército más poderoso y conquistar todo el mundo si no va a tener sabiduría para hacerlo bien? ¿De qué le sirve a Salomón pedir una larga vida, pedir vida eterna, si no va a ser sabio para utilizarla bien? ¿De qué le sirve a Salomón pedir riquezas a Dios si no las iba a saber utilizar bien? Entonces Salomón pide sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo, pero yo creo que en realidad Salomón está pidiendo sabiduría y ciencia para gobernar bien su corazón. Su corazón. Antes de gobernar un pueblo, Salomón necesita saber gobernar su corazón. Antes de tener pretensiones, sueños grandes de conseguir cosas en tu vida, necesitas primero gobernar tu corazón, ser una persona sabia. Antes de poner todo tu esfuerzo en cuidar una familia, en tener una familia y cuidarla y verla crecer y verla prosperar, necesitas en primer lugar que tu corazón haya crecido, que tu corazón sea sabio, que tu corazón haya alcanzado algo. Entonces Salomón pide sabiduría para gobernar primeramente sus pensamientos, para gobernar sus emociones, para gobernar correctamente sus deseos, sus sueños, sus anhelos, para gobernar sus arranques, para gobernar su carácter. Todo esto, para construir algo sano, necesitas tener un corazón sano. Un corazón sano, esa es la base. Por eso Salomón pide sabiduría a Dios. Y quiero que veas la respuesta de Dios a Salomón. Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, le dice Dios, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancias, riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro.
Fíjate la petición que hizo Salomón y cómo acertó en el blanco, cómo acertó correctamente. Esto es una bendición de Dios, todo lo que iba a venir sobre la vida de Salomón. Y es que hay veces que estamos pidiendo tantas cosas, que tenemos una lista enorme de cosas que quisiéramos que el Señor nos concediera, bendiciones, respuestas, cosas que necesitamos, pero si tan solo pusiéramos un poco más de atención y saber que Dios, antes de tratar con todo lo que nos hace falta externamente, quiere tratar con nuestro corazón, quiere tratar con nuestro interior. ¿Para qué le pedimos a Dios tantas cosas si no sabemos utilizarlas, si las vamos a malgastar muchas veces? Entonces, Salomón nos da un gran ejemplo de prioridades. Antes de pedir cualquier cosa, Salomón pide sabiduría. Y quiero leerte un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, que dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Qué tipo de decisiones tomaríamos si fuéramos más sabios? ¿De cuántos líos, de cuántos problemas podríamos escapar, podríamos evitar, podríamos anticipar si tan solo fuéramos más sabios? Y mira, si últimamente hemos dejado que nuestro corazón sea el que tome las decisiones, estoy seguro que traemos un enredo en nuestro interior, que hay mucha confusión, que nos hemos metido en muchos problemas. Entonces yo creo que es tiempo de adquirir sabiduría en este momento que faltan tantas cosas, que necesitamos tantas cosas de Dios. Decirle: Señor, antes de tener un buen empleo, de tener un mejor trabajo, de tener un mejor sueldo, antes de pedirte por matrimonio, familia, por 1000 cuestiones diferentes, por salud, antes que todo te pido que vengas y me des más sabiduría, que me hagas una persona más sabia, que me enseñes a gobernar mi corazón, a gobernarme a mí mismo antes de querer gobernar todo lo que está ahí afuera. Y quiero invitarte a que esa fuera tu oración, pedir sabiduría y conocimiento a Dios. Salomón pide sabiduría y conocimiento. Él recibe este regalo de Dios. Esa noche que el Señor viene a su encuentro, entonces él recibe esta bendición de Dios. Y ya entonces por la mañana, ya con sabiduría, ya con conocimiento, dice la historia, dice el cronista, que Salomón ya deja Gabaón, deja aquel lugar del tabernáculo y regresa a gobernar en Jerusalén. Antes de comenzar a gobernar, antes de tomar decisiones en el pueblo, Salomón tiene que hacer algunas cosas y entonces se aparta a un lugar y va al tabernáculo de Dios, va ante la presencia de Dios. Este es el primer paso en el reinado de Salomón. Y quiero que veas las decisiones que tomó, porque son las decisiones que quiero aconsejarte a que tomes para tu vida en este momento. En primer lugar, Salomón se acerca a la presencia de Dios y antes que nada le pide perdón por sus pecados. En primer lugar, Salomón se va a poner a cuentas con Dios, pide perdón por sus pecados, pide perdón por los pecados de su casa, de su familia y por los pecados de todo su pueblo. Ese es el número 1. Número 2, le pide a Dios sabiduría. Y el día de hoy te invito a que aprendamos del ejemplo del hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de Jesús. Salomón ha sido el hombre más sabio. Dijo el Señor, nunca va a haber otro, nunca hubo alguien antes que tú ni después que tú que tenga lo que te voy a dar. Entonces, estos son los pasos que quiero que nos grabemos en esta primera parte de esta serie. Buscar a Dios, ponernos a cuentas con Él, pedir perdón. Y número 2, pedirle a Dios sabiduría. Antes de querer gobernar allá afuera, tengo que gobernar aquí adentro. Tengo que poner mi corazón en regla. Tengo que acomodar bien todo lo que está aquí adentro. Mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Quisiera que hicieras una oración conmigo en este momento. Que cierres tus ojos y le podamos decir: Padre, gracias por tu palabra porque nos habla. Hay tantas cosas que nos hacen falta en este momento. Hay tanto por qué pedir, tanto por qué preocuparnos. Pero si ponemos atención en la historia de Salomón, nos damos cuenta, Señor, que lo primero
La primera cosa que tú buscas en alguien es que se ponga a cuentas contigo, limpiar nuestro corazón, pedir perdón por nuestro pecado, pedir perdón, Señor. Y una vez que Salomón hizo esto, Salomón va y pide sabiduría. Entonces en este momento te pedimos también sabiduría. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de confusión, de prueba, y necesitamos ser sabios, necesitamos tener conocimiento para actuar correctamente, para gobernar nuestra casa, para gobernar nuestra vida, para ser mejores personas, Señor. Necesitamos sabiduría y te la pedimos en este momento. Tu palabra dice que podemos acercarnos a ti y demandar sabiduría. Entonces en este momento te pedimos, Padre, que nos hagas hombres y mujeres más sabios, Señor. Que sepamos guardar nuestro corazón, que sepamos cuidar nuestro corazón, no dejar que se dañe, no dejar que se enferme, sino que podamos actuar correctamente. Esa es nuestra petición en este momento, Señor. Gracias por todo te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda entonces que estamos formando una casa para Dios. O sea que en otras palabras, estamos formando un corazón para Dios, porque la casa donde el Señor quiere habitar es tu corazón. Es tu corazón. No te pierdas la segunda parte de esta miniserie el próximo domingo. Va a haber mucho que aprender. Yo creo que el Señor nos va a estar hablando a través de este pasaje en Segunda de Crónicas. Y mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos pronto.